Dios les bendiga. Bueno es Dios, amén. Y para siempre es su misericordia, aleluya. Nos gozamos en este día, este tiempo de oración tan hermoso, hermanos, que lo necesitábamos, amén. Cuando oramos al Señor, nuestra alma, hermanos, se libera, se siente después como en el aire, ¿verdad? De todas esas cargas, de todas esas preocupaciones. Y el Señor ya está obrando en nosotros lo que Él va a hacer a través de la palabra del Señor también. Hacemos una oración como siempre, poniendo en las manos de Dios este tiempo. Prepare su corazón, ya la hermana lo dijo, y ahora dejemos que el Espíritu Santo lo abra. Cuando fueron los apóstoles, Pablo fue a predicar la palabra y dice que ahí había una mujer, se me va ahorita el nombre, y dice que Lidia me parece que fue, y dice de que Dios abrió su corazón para que ella recibiera la palabra y ella se entregó a Cristo. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios es el que quiere abrir nuestro corazón para dejar la buena semilla de esa palabra. Así que yo me he dispuesto. ¿Cuántos se disponen? Amén. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Una vez más, Señor, te agradecemos por tu amor, por tu bondad, Dios mío. Aquí estamos, Señor, para recibir tu palabra, Dios. Necesitamos tanto de tu Espíritu Santo que nos ministre, Dios mío, en esta noche. Señor, tú eres el que conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí y nada te podemos ocultar, Señor. Pero hoy tú traes una palabra, Dios mío, que va a hablar a nosotros con amor, Dios, así como tú quieres, Señor, que nosotros cambiemos, lo vas a hacer con amor. Y yo sé, Dios mío, que hoy no saldremos igual, Señor, que nuestra vida tendrá una transformación porque tenemos a tu Espíritu Santo y con tu Espíritu lo podemos hacer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Nos quedamos, ¿verdad? Tenemos que seguir hoy lo que es la carta a la iglesia de Efesios. Necesito tomar unos 5 minutos para resumir acerca de lo que hablamos la semana pasada, para entonces seguir el estudio bíblico. Hablamos, ¿verdad?, de que Cristo envió 7 cartas a 7 iglesias diferentes y que esas 7 iglesias son la plenitud de la iglesia completa, ¿verdad? Entonces que esos mensajes que se enviaron en cierto tiempo a cada una de las iglesias se aplican para la iglesia de todos los tiempos. Y también hablamos de que la iglesia fue fundada en Éfeso. Su fundador fue el apóstol Pablo, pero también tuvo como ayudantes a Priscila, Aquila, también estuvo ahí predicando Apolos, y más adelante quedó como pastor Juan, el apóstol Juan. Y por eso Juan, cuando se le da este mensaje de las iglesias, él tenía una relación con esas iglesias, porque en su apostolado él cubría estas iglesias. La iglesia de Éfeso, Dios permitió que se levantara en una ciudad donde había mucha religiosidad, donde había mucha depravación sexual. Pero vimos de que esta iglesia no se dejó influenciar por lo que se movía en la ciudad, sino que la ciudad fue influenciada por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y pudimos ver cómo cuando llegó el mensaje de Jesucristo, ese mensaje transformador, muchos que adoraban a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, Diana de los Efesios, como vimos que le decía, muchos abandonaron esa creencia, muchos dejaron lo que era la idolatría, la brujería y todo eso. Y eso es lo que hace el poder de Dios, lo estuvimos viendo. Y esta iglesia entonces era una iglesia que estaba trabajando para el Señor, una iglesia, ¿verdad?, de que hacía un trabajo arduo. Y vimos también como resumen
de que el mensaje que Dios mandó a las 7 iglesias, que Cristo mandó a las 7 iglesias, el patrón que Él usó es similar, cambia en algunas cosas, ¿verdad? Pero el patrón es similar. Y vimos de que a la iglesia de Éfeso empieza la carta Dios hablando algo de sí mismo y que Él se dio a conocer que Cristo, yo voy a decir Dios y Jesús, pero es el mismo, ¿verdad? Es nuestro mismo Dios. Entonces de que Él le dejó saber a la iglesia de Éfeso que Él la tiene en su mano de poder, en su mano de autoridad, que Él es el dueño de la iglesia. Le dejó saber también, ¿verdad?, que Él es el que camina en medio de la iglesia, que Él anda, que Él es el que supervisa a la iglesia, que no hay nada que se pueda esconder del conocimiento de Dios, que lo que el hombre no conoce, Dios sí lo conoce porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Aleluya. Y ese mismo Dios que dijo que se movía en medio de la iglesia de Éfeso es el mismo Dios que se está moviendo aquí con nosotros. Por eso podemos creer que si clamamos liberación, hubo liberación. Que si clamamos por sanidad, ya hubo sanidad, porque aquí está Él presente. Aleluya. Su obra sigue actuando con nosotros. Y después de que Él habló algo acerca de Él, entonces vimos que también en las cartas Él daba una alabanza o elogiaba, ¿verdad?, las acciones. Y a mí me gusta tanto ver cómo Dios cómo Dios manda estas cartas, y esto nos da una enseñanza a nosotros como miembros, ¿verdad?, como hermanos, como padres, porque muchas veces cuando nosotros vemos la falta de una persona, llegamos directo, hermanos, ¿verdad? Rápido llegamos sin sabiduría, sin gracia, a hacerles ver su falta. Pero aquí la carta nos enseña que Dios primero los halagó, Dios les hizo ver en qué estaban bien, y entonces después de que Él los halaga, ahí Él les hace saber en qué ellos están mal. Y qué bonito así, ¿verdad? Cuando nosotros aconsejemos a nuestros hijos o queramos corregir a nuestros hijos, primero afirmémoslos. Primero dejémosles saber lo bien que ellos están haciendo, dejémosles saber que nos sentimos orgullosos de ellos, y después ahí le entramos, ¿verdad? Después ahí le entramos a lo que nosotros queremos que ellos cambien o lo que ellos necesitan, tal vez no tanto lo que nosotros queremos, sino que lo que ellos necesitan cambiar. Pero aquí entonces vemos de que Dios mira todas las cosas, hermanos. Dios no solo mira lo malo. Hay quienes tienen a Dios como un Dios que solo está viendo en qué fallamos para darnos un latigazo, para darnos un castigo. No, Dios mira lo bueno que nosotros también hacemos, hermano, y Él se goza de lo bueno que nosotros hacemos. Y vimos, ¿verdad?, de que en esos halagos, yo puse que eran 8, algunos lo ponen como 4, otros como 7. Y primero vimos de que Él les halagó sus obras, y hablamos que pueden haber buenas obras como malas obras, pero la iglesia de Éfeso tenía buenas obras. Les halagó también que tenían un trabajo arduo, y este trabajo habla de cuando alguien se cansa haciendo algo, ¿verdad? Y yo les decía que nosotros cuando trabajamos para el Señor nos podemos llegar a cansar físicamente, nos podemos llegar a cansar mentalmente. Los que predican y los que enseñan saben que hay un cansancio mental cuando nosotros nos estamos preparando con la palabra, hermanos, porque no es de que esta ya me la sé y de eso les predico. No, uno ayuna, uno ora, uno se mete en la palabra y la mente se cansa. Y vimos de que podemos llegar a cansarnos en el trabajo, pero que no nos cansemos del trabajo. Y la iglesia de Éfeso se cansaba en el trabajo al Señor, pero nunca se cansó de servirle al Señor. Y Dios se lo halagó, ¿verdad? También Dios le halagó de que tenían paciencia, o sea que estaban dando fruto del Espíritu Santo, porque era una iglesia que tenía al Espíritu Santo, y como consecuencia el que tiene al Espíritu Santo tiene que dar fruto del Espíritu, ¿verdad?
Quien no da fruto es dudoso que sea hijo de Dios, hermanos. Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros recibimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo y por lo tanto Él habita en nosotros y Él tendría o tiene que gobernar nuestra vida y nosotros tenemos que dar fruto de Él. Amén. Entonces aquí vimos que les halagó también su paciencia, que les halagó que no soportaban a los malos, aquellos, ¿verdad?, que se infiltraban en las iglesias como lobos. Ellos no soportaron eso, que también sufrieron por defender su fe, sufrieron ellos por la causa de Cristo, que si había persecución, ellos sufrían, ¿verdad? También vimos de que trabajaban arduamente por amor a su nombre, de que también habían ellos probado a los que se dicen ser apóstoles y que no los eran y que los habían hallado mentirosos, lo que muestra que Dios les halagó que tenían doctrina sana. Ellos conocían la palabra, porque ¿cómo alguien va a saber que alguien está enseñando algo equivocado si no conoce la palabra? Entonces ellos conocían la palabra, tenían la buena doctrina, la sana doctrina, y ellos la defendían. Y ellos decían, estos no son apóstoles, así que los rechazaban, ¿verdad? Los sacaban, no les permitían que estuvieran ahí con ellos. Y también les halagó de que aborrecían las obras de los nicolaítas, de que era la inmoralidad sexual, el comer lo consagrado a los ídolos. Eso ya lo vimos y también nuestra pastora nos hablaba algo así el domingo. Entonces vimos de que de primero él se dio a conocer algo de él, de su carácter, de su personalidad. Segundo, vino el halago. Pero después de que Dios les habló todo eso, de lo cual Dios se sentía contento y les dejó saber todo lo bueno que ellos hacían, ahora vemos en la palabra del Señor, bueno, vamos a leerlo todo, pero hasta ahí me quedé en la semana pasada. Leemos Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces ahí podemos ver en el verso 4 de que ahí Dios usa un pero. Y este pero es un contraste entre lo bueno que ellos estaban haciendo y lo malo que ellos estaban haciendo. Entonces aquí podemos nosotros ver, hermanos, de que Dios dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a mí me tocaba tanto esto porque ya vimos todo lo que Él les halagó. Era una iglesia que sabía trabajar para Dios. Era una iglesia que defendía la doctrina. Era una iglesia, hermanos, que no retrocedía en medio de la prueba. Pero nos podemos dar cuenta que es posible defender la palabra de Dios sin amor. Que es posible entregar nuestras 24 horas del día sirviéndole al Señor, pero sin amor. Es posible sufrir persecución, es posible sufrir, hermano, crítica, es posible sufrir de todo, pero sin amor. Es posible. Y entonces, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta aquí de que
Podemos nosotros hacer tantas cosas, pero ¿qué nos motiva a hacer las cosas? Y esta iglesia, hermanos, tanto que tenían que halagarle, y una sola cosa Dios le reclama, si se puede decir así, le reprocha, pero era lo más importante en la vida del cristiano. Porque nosotros tenemos que saber, hermano, que el fundamento de nuestra vida es Cristo, y Cristo es amor. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en el amor que nosotros le tenemos a Dios. Algunos dicen que aquí cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso que han dejado su primer amor, es porque dejaron su amor a los creyentes. Otros dicen que porque dejaron su amor hacia Dios, y aquí tienen que ver los dos. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, que sí los vemos. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, pero no podemos ni ver a nuestro hermano dentro de la iglesia. ¿Amamos a Dios entonces? Y venimos y alabamos y adoramos, y es la voz que más se escucha, pero no amamos a nuestro hermano que tenemos a la par. Entonces, ¿de qué nos sirve cantar, adorar, si no tenemos lo fundamental que es el amor? Y fíjese que esta iglesia de Éfeso, 35 años antes que se le mandara esta carta de Cristo, Pablo le había mandado una carta a Éfeso 35 años antes, donde Pablo le halagaba su amor hacia los hermanos y su amor hacia Dios. Y 35 años después, ese amor ya no está. O sea, ellos empezaron bien, pero ¿qué pasó en el camino? Veamos en la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, verso 15 y 16, dice: por esta causa también yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Amaban a la iglesia? ¿Amaban a su prójimo? Y miren, Efesios capítulo 6, verso 23 y 24 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Y qué pasó en el camino? Si seguían sirviendo, si seguían defendiendo la doctrina. Saben, hermanos, porque muchas veces nos hacemos a una rutina y muchas veces vivimos un evangelio de rutina y ya no de amor a Dios. Voy a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Cumplo mi privilegio porque hay que cumplirlo. Pero ¿qué nos mueve a venir a la iglesia? ¿Qué nos mueve a cumplir nuestro privilegio? ¿Qué me mueve a mí preparar un mensaje, hermanos, para venir a dárselo a ustedes? ¿Será un compromiso? ¿Será una responsabilidad? ¿O será mi amor por Dios? O sea, podemos hacer muchas cosas. Incluso usted puede darle todos sus bienes a un hermano sin amarlo. Pero Dios, que examina todas las cosas, sabe cuando hay amor y cuando no hay amor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 dice, en adelante: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mire todo lo que se puede hacer sin amor. Profetizar, tener toda la fe. O sea, uno puede tener dones, tenerlos activos, ministrar en la iglesia, pero sin amor. ¿Y aceptará Dios todo eso, hermano? Y usted dirá, pero entonces ¿por qué Dios sí me usa? Por misericordia al pueblo. Por misericordia al pueblo, hermanos. Muchas veces ni por el mismo predicador. Porque el mismo predicador podemos tener algo. Pero por misericordia, que hay un pueblo necesitado, Dios nos usa cuando ministramos en su casa. Y necesitamos volvernos a nuestro primer amor. No es que tanto hacemos, hermanos, no es todo eso, es que tengamos nuestra relación de primer amor con Dios. Al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dio mandamientos. Y podemos ver en el Antiguo Testamento que hay 613 mandamientos. Pero en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios le habló esto al pueblo de Israel y para ellos esto era el primer mandamiento. Esto ellos lo tienen como el Shema. Una oración que ellos hacen todos los días, que desde que nace un hijo de ellos les empiezan a enseñar: oye, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y repiten esa oración porque es algo que para ellos es prioridad. Y Dios quería que esto lo supieran antes de entrar a la tierra prometida. Porque si ellos vivían esto, no es solo de repetirlo, es que si lo ponían en práctica, ellos iban a ser bendecidos. Y vemos más adelante, hermano, que Jesús le da importancia a esta oración. Porque cuando llega un escriba, vamos a la palabra del Señor, Marcos capítulo 12, verso 28 al 30, dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál, hermanos? El amor a Dios. Y después se habla, ¿verdad?, del amor al prójimo, que es el segundo. La vida del cristiano depende de su amor a Dios, no de sus obras. No es por obras, hermanos. Aquí Jesús todavía agrega, si vemos en el Antiguo Testamento decía: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí Jesús agrega: y con tu mente. Porque nosotros tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra mente. Cuando Él gobierne nuestra mente, nuestro amor por Él va a ser lo primero. Si nosotros vamos, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre y lo puso dentro del huerto del Edén, lo puso ahí para tener una relación con Dios. Y la Biblia no lo dice, pero lo dice la tradición de que Dios descendía y hablaba y tenían esa relación, esa comunicación, que Adán sabía escuchar la voz de Dios, que él conocía. Pero vemos de que esa relación es antes que él tuviera trabajo, antes que él tuviera esposa, antes que él tuviera distracciones en el Edén. Primero era su relación con Dios.
Pero ahora estamos todos cambiados. Dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Sabe cómo podría darse cuenta usted? ¿A qué le da más tiempo? Eso es lo que está ocupando el primer lugar en su vida. Si yo le pregunto y me pregunto, ¿oramos todos los días, hermano? ¿Nos tomamos de verdad un tiempo para estar en esa relación personal con Dios? ¿Nos tomamos ese tiempo de lectura todos los días? Si nuestra respuesta es no, hemos dejado nuestro primer amor. Ahí empieza nuestro autoexamen. Porque si todo va antes que nuestra relación con Dios, hemos dejado el primer amor. Y hoy Dios nos hace un llamado que volvamos al primer amor. Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios quiere esa relación con nosotros. Y los bendecidos cuando tenemos esa relación somos nosotros, hermanos. Debemos de amar a Dios con todo nuestro ser integral. No digas, Señor, tú sabes que yo pienso en ti. Qué bueno que piense en Él, muéstreselo. Las casadas, los casados, ¿cómo mostramos el amor a nuestra pareja? Con acciones, con respeto, dando el tiempo. Y podemos pensar en Dios. ¡Qué bueno! Podemos pasarnos en nuestro trabajo escuchando alabanzas. ¡Qué bueno! Podemos escuchar 5 mensajes al día. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo nos vamos de rodillas para estar con Dios? ¿Cuántos versos leemos al día, hermanos? Usted sabe que por medio de la palabra Dios nos habla a nosotros y con la oración nosotros le hablamos a Él. Ahí está la relación. Ahí está la relación. Y cuando nosotros sabemos que nosotros estamos en nuestro primer amor, que nosotros nos vamos a deleitar en las cosas que Dios se deleita. ¿Será que cuando nosotros vemos televisión, cuando tenemos el celular, Dios se está deleitando con lo que nosotros estamos viendo? ¿Dios se deleita con todo el tiempo que nosotros nos deleitamos en el celular? Hermano, mire, el celular es una bendición, pero también es un arma del diablo a veces. No le voy a decir sáquelo, no. Pero puede ser un arma que el enemigo muchas veces esté usando para separarnos del Señor. Porque yo le digo una cosa y yo se lo digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Empezamos a orar y empezamos a bostezar. Nos cansamos. A veces no sabemos ni cómo seguir orando más. Empezamos a leer pero póngase en su celular a ver si se pone usted así. No. Y sí, video. Hay formas en que, no hay formas, sino hay cosas que tenemos que entregarle a Dios. Yo lo he dicho, que yo no tengo redes sociales, porque yo no tenía control. Pero sabe que yo empecé a caer mucho en eso de los videitos. Y no precisamente cosas malas, chistes, que a veces yo hasta compartiéndolos con mis hermanas. No, hermanos. Que nuestro tiempo sea un tiempo para el Señor. ¿Hay alguien que quiera compartir? Sí, hermano Damaso. No, y también hace como pensando aquí, como cuando uno cuando uno conoce su pareja, en los amores, uno tiene esa pasión, ese deseo de que llegue la noche para ir a la casa. Si estamos hablando por teléfono, cierra tú, que cierro yo, y ni queremos, nadie quiere cerrar. Y con el tiempo, cuando te casas, las cosas van cambiando. Y Dios pone un ejemplo. ¿Sí? Ese primer amor, esa pasión. Mucha gente dice, antes cuando la iglesia, no, era tú.
Cuando tú te convertiste, que ese fuego del Espíritu Santo te ponía a orar, te ponía a leer la palabra, y que poco a poco nos fuimos acostumbrando a simplemente a una religión y olvidamos ese fuego que a uno decían hasta religioso muchas veces, con inmadurez muchas veces haciendo la cosa, pero era una pasión dentro del corazón de uno, y eso es lo que debemos mantener como cristianos. Amén, gracias hermano. Necesitamos volver a ese primer amor. ¿Sí, pastora? Sí, está hermosa la palabra del Señor y creo que este es un tiempo muy especial para nosotros. Mientras escuchaba la clase y tú hablabas, ¿verdad?, de cómo esta iglesia de Éfeso estaba instruida en la palabra, conocían la sana doctrina y le daba gracias a Dios por un momento, ya que tengo esta oportunidad, porque aquí se ha enseñado la palabra del Señor. Aquí hemos traído la sana doctrina. Y ahora que estamos hablando de esto del primer amor, vino a mi mente un testimonio de un siervo de Dios que ya está con el Señor, hermano Luis Palau. Y él comentaba, y eso tocó mi corazón de una manera tremenda, porque nosotros le servimos a Dios. Y como tú decías, ¿verdad? Se cansa, físicamente nos cansamos, pero no podemos nosotros de dejar de amar a Dios. Y él compartía su testimonio y él decía que él tenía demasiados compromisos para ir a predicar, para llevar conferencias y para todo, y tenía, pero el calendario del año estaba lleno. Y en una de esas ocasiones que él iba a viajar, el Señor le habló y le dijo que quería que estuviera un tiempo con él. Y él dice: Señor, pero yo te estoy sirviendo, te estoy llevando el mensaje, estoy yendo para allá, estoy yendo para acá. Pero ahí en ese momento Dios le habló de una manera tremenda, porque él se preparaba, iba para allá, corría y sentía que todo lo estaba haciendo bien, pero no había una comunión con él. Y eso a mí me tocó mucho, ese testimonio, y me ha ayudado muchísimo, porque hay ocasiones que muchas veces en el trabajo, en las situaciones que se dan en el ministerio, que aquí la familia, y muchas veces uno puede descuidarse en eso. Y entonces han habido esas ocasiones que el Señor me trae ese testimonio, porque me ayudó muchísimo. Y yo espero que nosotros, cada uno de ustedes pueda autoexaminarse, como tú decías ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? Si en el ministerio nos hemos descuidado, nos estamos ocupando más en el programa, en esto y lo otro, que la comunión con Dios, ahí estamos mal. Y yo espero que en esta noche, esta palabra, porque Dios está hablando. ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando? Amén. Hermano, es que tenemos que, esto no es de que usted esté viendo si el hermano allá o si la hermana lo está tomando, si ahora sí le va a caer, ahora sí, a ver si ahora cambia. No, es para cada uno de nosotros. Gracias, Heidi, no tomo más tiempo. Amén, pastora. Sí, entonces nosotros somos los que nos tenemos que autoexaminar, ¿verdad? Y como le digo, ya ahí podemos empezar nuestro autoexamen. Oramos todos los días, leemos la palabra de Dios todos los días. Y esto no por rutina o porque soy cristiano y lo tengo que hacer. No, es nuestra relación personal con Dios. Y nosotros podemos saber de que cuando nosotros amamos a Dios, estamos en nuestro primer amor, vamos a amar la casa de Dios. ¿Cuántos ya no vienen, hermanos? Se han acomodado en sus casas, que no crean que tienen a Dios en primer lugar en sus vidas, porque estamos hablando de gente sana, ¿verdad? Gente que puede llegar a la iglesia, pero el que tiene a Dios en primer lugar, el que está en su primer amor, va a amar la palabra de Dios, va a amar la casa de Dios y va a amar a sus hermanos, porque es lo que Dios ama. Entonces el que está en su primer amor va a amar lo que Dios ama. Ahora, ¿qué nos puede llevar a perder nuestro primer amor? Nuestro primer amor, hermanos, nos podría llevarlo a perder el orgullo que muchas veces puede haber en nuestra vida. Porque cuando ya sabemos, voy a hablar sobre los que tomamos alguna parte, ¿verdad? Cuando ya sabemos predicar, podríamos depender de nuestro conocimiento y ya no de una búsqueda a Dios.
¿verdad? Ya no de aquello de que, Señor, ¿qué tú quieres para tu pueblo? Y entonces ya hay un orgullo como de autosuficiencia. Yo ya no necesito orar para saber qué voy a cantar. Yo ya sé que alabanza le gustan al pueblo. No es por lo que le guste al pueblo, es por lo que Dios quiere que se cante en los servicios. Porque al que tenemos que agradar es a Dios. Él es el que merece la alabanza y la adoración. Esto no es para ver qué le gusta al pueblo, para ver cuál le mueve más a la gente. No venimos a movernos, venimos a alabar a Dios. Y no es que les estoy tirando a los de la alabanza, hermano. Esto va para todos. ¿Sí? Hay un orgullo. Muchas veces los logros hacen que perdamos nuestro primer amor. Nos enfocamos tanto en los logros, en que quiero alcanzar esto, es que esta es mi meta y esta es mi meta, y te olvidas de tu primer amor. Te olvidas que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Promesa de Dios se cumple. Pero esos logros que a veces queremos alcanzar a fuerza y a nuestro tiempo, nos apartan de nuestro primer amor. Fracasos en la vida, gente, hermanos, que en lugar de acercarse más a Dios en medio de un fracaso, en lugar de acercarse a Dios, se apartan de Dios. Dejan su primer amor, el desánimo, el resentimiento, compromisos con el mundo. ¿Cuántos siendo hijos de Dios nos comprometemos con cosas del mundo, que eso empieza a abarcar más lugar en nuestra mente, en nuestro tiempo, y nos aparta de nuestro primer amor? Nosotros somos soldados. ¿Cuántos soldados hay aquí? Activos, ¿va? No en reserva. Dice que el soldado, el buen soldado, no se enreda en los placeres de este mundo, ¿verdad? No se enreda, o sea, puede llegar a enredarse. Pero el que está en su primer amor, activo siempre, sabiendo que él tiene una meta en Cristo Jesús. Y hermanos, los compromisos en la iglesia también nos podrían apartar de nuestro primer amor. Porque si mucho tenemos que hacer, nos cansamos. Aunque tome Red Bull, se va a cansar. Y una persona cansada, difícil va a orar, difícil va a leer la palabra del Señor. Después de que él entonces le da el reproche, ahora viene un consejo, porque hermanos, Dios siempre quiere hacernos volver. Y lo lindo, hermanos, de Dios es que antes que venga una disciplina o una consecuencia, Él nos va a hablar. Él nos va a hablar, y hoy Dios nos está hablando a nosotros. En el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos el consejo, le dice 3 cosas que tenían que hacer, y esas 3 cosas hoy Dios nos las dice a nosotros. Primero, recordar de dónde hemos caído. Mira, hermano, la palabra que aquí se usa, habían tenido una caída. O sea que yo podría estar predicando y caída. Alguien sirviendo tanto, pero caído, dentro de la misma iglesia. ¿Usted se acuerda de aquella que perdió la dracma dentro de su misma casa? Recuerda. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos puede llevar a recordar en qué momento, qué afectó mi vida para que yo ya no sienta la presencia de Dios como la siento, para que yo no busque de Dios como antes lo buscaba. Recuerda, hermano, en este día, de dónde has caído. Tal vez un trabajo, tal vez una relación, qué sé yo, cada uno sabemos. Pero usted puede recordar en este día.
El recordar es reflexionar, considerar el estado propio y volver en sí. Porque no solamente es, ay, sí, yo ya me acordé de dónde fue y así se queda. Tiene que recapacitar. Como el hijo pródigo. Cuando estaba el hijo pródigo, ¿verdad? Y estaba ahí deseando comer las algarrobas de los cerdos. Y dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si todo lo que tengo en la casa de mi padre, mire, él comparó. Y dijo, iré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él volvió en sí y nosotros tenemos que volver en sí. Oye, el Espíritu Santo que nos acuda. Sí, que nos haga reaccionar. Y es dedicarle, cuando una persona vuelve en sí, vuelve a Cristo, vuelve su mente a Cristo, ya no en todo lo que lo tenía, sino que ahora se vuelve a Cristo. Dice, recuerda y arrepiéntete. No es solo de recordar, hermanos. No es solo de venir al altar y llorar, porque el llorar no muestra arrepentimiento. A veces nosotros decimos que la gente está llorando, pero es que eso no quiere decir que esté arrepentida. ¿Tengo o no tengo la razón? Diría Chimoltrufia. No. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Cuando dice, y arrepiéntete, es que te vas a dar la media vuelta y ya no vas a ir para allá, sino para el otro lado. Arrepiéntete. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cambio de actitud, cambio de acciones. No es solamente, hermano, llorar, como se lo digo, yo soy llorona. Yo no lo digo porque yo no llore, yo lloro. Pero no es eso, no es solo de remordimiento se puede llorar, no. ¿Cómo usted y yo vamos a mostrar que estamos arrepentidos? Porque ya no vamos a hacer las mismas acciones. Como aquellos esposos o esposas que están va a pedir perdón por la misma falta, no, arrepiéntase, hombre, cambie. Ajá. ¿Sí, pastor, quiere decir algo? Yo una vez le dije al Señor, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo le prometí al Señor después de que llegué a este país, pero como tú decías, ¿verdad? Que antes de venir la prueba, el Señor se lo advierte a uno por medio de lo que tiene que poner y pues como testimonio, ¿verdad? Yo le digo al Señor ahora siempre en mi oración, Señor, que tú seas el centro de mi vida sobre todas las cosas. No hay nada que me impida servirle al Señor, no hay nada. Pero en cierta ocasión me tocaba ir a jugar un partido de fútbol y era una escuela dominical. Y me levanté el día más temprano y mi esposa, la pastora, me dijo, no, el Señor me dijo que hoy tiene que ir conmigo a la iglesia. Y yo le dije, no, que mire, que excusas, ¿verdad? Y se me olvidó el primer amor. Y entonces ella me decía, no, el Señor me lo está diciendo que hoy vamos a la iglesia. Si no, usted va a sufrir la consecuencia. Y bueno, no quise hacerle caso y me fui a cumplir un compromiso del fútbol. Y cuando regresé, ella me lo había dicho, el Señor ya se lo había dicho. Si hubiera sido, como digo, hubiera hecho caso, obediente a la palabra, sino cuando ella regresó de la iglesia, me encontró sentado en una silla y solo me vio y me dijo, vamos. Y yo le digo, ¿usted cómo sabe que tengo? Vamos, me dijo, el Señor ya me lo había dicho en la mañana. Ese día ella misma me llevó al hospital y me enyesaron hasta aquí arriba. Estuve casi 6 semanas enyesado hasta aquí arriba. ¿Por qué fue eso? Por la desobediencia del Señor, ya me lo había dicho. El amor al Señor, y el problema era que al otro día me tuve que ir a la iglesia en muleta. Ella decía, ¿cómo si usted hubiera ido conmigo a la iglesia el día que el Señor me dijo, no hubiera sufrido esa consecuencia por la desobediencia de que el Señor me lo había advertido antes y no podía haber hecho caso? Es que Dios siempre nos habla a tiempo, hermanos. Dios nos habla a tiempo, entonces aquí podemos ver, recuerda, arrepiéntete, o sea,
cambia tu caminar, cambia tus acciones. Y dice, y haz las primeras obras. Lo que hablaba el hermano Damaso de una persona cuando se ha recién convertido. Hermano, su deleite es la palabra, es la oración, es hablar de Cristo. Y tal vez algunos aquí no tengamos que hacer diferentes obras, sino hacerlas en una actitud diferente. Porque no le voy a decir, deje de trabajar para el Señor, no, hágalo, pero que Él sea siempre el primero en su vida, que Él sea la razón por la que usted lo haga y que Él sea el que lo mueva, el amor de Él. Vemos en el verso 5 que ahí hay una advertencia y le dice, pues si no, o sea, si no recuerdan, si no se arrepienten y si no hacen las primeras obras, dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es como que Dios le dijera, si tú no cambias tu actitud en este tiempo presente, antes de mi segunda venida, yo voy a venir y te voy a disciplinar. Porque Él al que ama, castiga. Y también cuando dice, si no quitaré tu candelero, es que iba a cerrar la iglesia. ¿Qué representaban los candeleros? Ya estudiamos que son las iglesias, ¿no? Y vemos muchas iglesias, hermanos, que de repente están y después ya no están. Porque han dejado su primer amor. O podría pasar también que la iglesia no se cierre, pero Dios le quita su eficacia. Que empiezan a trabajar, a predicar, a hacer de todo, pero ya sin el respaldo de Él en esa iglesia. Y si lo vemos, hermano, más adelante, es lamentable, aquí me voy a ir creo que al final prácticamente, pero es lamentable que la iglesia no recibió el consejo, la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso se cerró. Si usted va a ver, lo que ahora quedan son escombros de bajo tierra. En cambio, la iglesia Esmirna todavía sigue hasta este tiempo, no como la iglesia Esmirna, pero de esa iglesia todavía continuó. Entonces podemos ver que la iglesia de Éfeso lamentablemente no hizo caso a esa advertencia. Y dice la palabra del Señor, el que tiene oído, verso 7, porque el 6 ya lo hablamos la semana pasada, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se le va a repetir a las 7 iglesias. Porque el Señor quiere que nosotros escuchemos. Pero ¿quién nos puede ayudar para que escuchemos? El Espíritu Santo. Hermano, aquí se predica la palabra y qué bueno fuera que todos la escucharan y que todos la pusieran en práctica. Pero hay algunos que no. Y usted sabe que Jesús mismo dijo, tienen oídos pero no oyen. Y aquí mire lo que dice, el que tiene oídos, lo está hablando algo personal, ya no como iglesia, en grupo, personal. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no dice a la iglesia, o sea, el mensaje de las 7 iglesias va a ser para nosotros. Y sigue diciendo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los que vencen, hermano? Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6, ya voy terminando. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ¿quiénes son los que vencen? Los que hemos nacido de nuevo. Los que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y le da una promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Usted se acuerda que ese árbol estaba en el huerto del Edén? Y de ese árbol sí podía comer Adán y podía comer Eva, pero del árbol del bien y del mal no.
Pero cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento Dios manda un querubín a proteger, ¿verdad?, ese árbol, porque ellos no podían comer, porque si comían de ese árbol, ellos iban a ser eternos en pecado. Pero esa vida eterna se puede volver a tener por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya. Entonces tenemos la promesa que si vencemos, si nos volvemos a nuestro primer amor y si vencemos, vamos a disfrutar de la vida eterna en Cristo, y Cristo es la vida eterna. Mire, primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y recuerde por tanto, si ha caído, ¿verdad? Porque no quiere decir de que todos hemos caído en algo. Tal vez usted está bien, pero si usted sabe, hermano, que en algo usted se ha apartado del Señor, en ese primer amor, el Señor hoy nos llama a que volvamos a Él. El tiempo con nuestra pastora, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.